Y dice, Hechos 28:1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Otras versiones dicen que lo mordió, ¿sí? Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con el relato, pero me gusta mucho esto de que dice habiendo sido salvados, otra versión, y habla acerca de esto, de que Dios los salvó, ¿sí? A pesar del naufragio, a pesar de la lluvia, del viento y de todo lo que era contrario, Dios los salva de esta travesía y llegan como a un lugar más seguro. Pero lo significativo es que dice que cuando llegan a la isla, que dice que después supieron que se llamaba Malta, dice que los naturales los trataron con humanidad. Y esto no era algo común, por algo lo destaca el autor, ¿sí? No era algo común. Pero evidentemente todo el escenario estaba preparado por Dios. Entonces, algo que parecía contrario, algo que parecía que iba a ser terrible, este naufragio y que el viento y la lluvia y el frío, y todo estaba mal. Pero Dios tenía todo el escenario preparado, porque no era usual que los nativos del lugar trataran bien o trataran con humanidad, como dice la Escritura, a los que llegaban de esta manera. Sin embargo, ¿Dios qué hizo? Dios preparó todo. ¿Por qué? Porque en estos meses de este relato era mucho el frío, estaban mojadísimos y había que pasar este invierno. Y no era normal que salieran a navegar, o sea, que pudieran zarpar rápidamente y pudieran salir del lugar rápidamente. Y fueron bien hospedados. Entonces, lo que parece contrario, lo que parece que, uy, estos caníbales nos van a comer crudo, sin embargo, Dios usa eso para que esta gente los cuide, ¿sí? Y a mí me gustó ver algo que dice que esta gente mostró amabilidad, les dieron la bienvenida, hicieron una fogata por el frío, ¿sí? Pero me gustó ver algo, porque dice que Pablo, habiendo recogido algunas ramas, las echó. Es decir, que Pablo no llegó y se sentó y dijo, bueno, yo soy el apóstol, acá, traigan ramas, hagan una fogata que necesito calentarme. No, no, no. Dice que él va, se pone en pie, sale a buscar las ramas y las trae, ¿sí? Para encender el fuego. O sea, entendía claramente que no estamos para ser servidos, como nuestro maestro nos enseñó, sino para servir, ¿sí? Entonces, que esto también nos sirva para comprender que cuando nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, sea cual fuere, siempre es para servir al otro. Nunca es para que me sirvan a mí. Y este era un hombre que tenía conocimiento de la palabra, que estaba ejerciendo el ministerio, que estaba cumpliendo con el llamado de Dios, pero en ningún momento se pone en esta actitud de, bueno, a ver, me siento, me relajo y muchachos, sírvanme, ¿no? Nadie le llevaba la Biblia, nadie le acercaba el cafecito, no, él se levantó, fue, buscó ramas para que al igual que los otros pudieran encender la fogata. Entonces, qué importante que son estos pequeños detalles que la escritura nos permite como vislumbrar cuál era el carácter de este hombre. Tenía claro que había sido llamado a servir, ¿sí? No para que los sirvieran. Vemos después a lo largo de las cartas que él tiene hermanos que lo ayudan, que lo asisten, y no es que eso esté mal, pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón?
¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos ejerciendo una función, un rol, algo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué nos motiva? ¿Sí? Si yo me siento acá para que ustedes me rindan honores a mí, estoy haciendo lo equivocado, estoy en el lugar incorrecto. Ahora, si yo estoy acá sabiendo que lo que estoy haciendo es para servirles, ahí está el corazón correcto, que era lo que hacía Pablo. Entonces, a mí me dejó, ese ir a buscar las ramas me dejó una enseñanza tremenda, ¿no? No era el apóstol que se sentaba a que lo atendieran, sino que era una persona más que había venido de ese naufragio y que estaban preparando para la fogata. Pero pasa algo, no solamente que viene recordemos que está siendo trasladado para ser juzgado, para ir delante del César, ¿sí? Recordemos que Festo y Agripa habían dicho, si no hubiera pedido ir con el César, lo hubiéramos dejado libre, pero ahora como pidió ir con el César, ahora hay que llevarlo delante del César. Y todo este naufragio fue a causa de eso. Y vemos que no bastó con eso, llegaron, están ahora siendo cobijados por el frío, por la lluvia, por todo, y resulta que a Pablo se le ocurre hacer algo bueno, ¿eh? Tiene un buen gesto de colaborar con ir a buscar las ramas para encender la fogata, y dice que le salta una víbora y lo muerde. Y nosotros decimos, ¿qué más me puede pasar? ¿No? ¿Qué más? Que no me falta ninguna. ¿Les pasó esto alguna vez? ¿Vieron que te pasa una? A mí sí, a mí me ha pasado, ¿eh? Te pasa una y esa semana te pasan todas. Parece que todas las cosas vienen juntas, ¿no? A mí me pasó, Nelson se fue y se me rompió el lavarropas. Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque acá se lava la ropa así como... Y entonces dije, Señor, ¿y ahora qué? Porque si llama un técnico, cualquier cosa que me diga, le voy a tener que decir que sí, pagarle, porque no entiendo de lavarropa yo. Entonces dije, ¿qué hago? Así que agarré una pinza, di vuelta al lavarropas, le saqué un tapón, le saqué una manguera, bueno, así la voy como reconstruyendo a la pobre, pero por lo menos está lavando. Entonces le voy auxiliando, bajo la manguera, desagoto, centrifuga, así con ayuda, pero está saliendo adelante el lavarropas, ¿no? Pero yo dije, Señor, algo más, porque fue una semana intensa, o sea, fue una semana donde tuve que hacer el doble de cosas y se me tenían que venir a romper el lavarropas justo ahora. Bueno, algo aprendí con esto también, ¿no? Miraba la vida de Pablo y digo, Señor, este hombre te estaba sirviendo, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba en el lugar donde vos le indicaste que estuviera y lo tenía que picar la víbora. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que la víbora lo mordió, pero no lo mató. El Señor no lo libró de que lo picara la víbora. El Señor lo libró del veneno que iba a matarlo, ¿no? Entonces, la experiencia de Pablo en ese momento, ¿para qué sirvió? Para que los que estaban viendo, primero murmuraron, porque vemos que el relato nos cuenta esto. Dice que al principio estas personas que estaban mirando dijeron, ¡ah! Este debe ser un homicida, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que si había alguien que era malo, lo peor que podía hacer era un homicida en ese momento, eh, era librado de una situación adversa, en algún momento la justicia le iba a caer, ¿no? Entonces ellos dicen, seguramente este es un homicida que el mar lo devolvió, ¿eh? Se salvó de morir ahogado, pero la justicia le va a caer. Y yo no sé si han escuchado este dicho de algo habrá hecho, ¿no? Seguro que algo hizo. ¿Cuántos hemos dicho esto alguna vez? Seguro que algo hizo. Eh, y esto en cierto punto es grave en cuanto a la teología, sobre todo la teología de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos con claridad que el Señor es soberano y Él gobierna sobre todo, pero también que nosotros tenemos libre albedrío. Por lo cual, no somos marionetas. Entonces, esto de algo habrá hecho es una teología que cree que a todas las personas malas le pasan cosas malas y a todas las personas buenas le pasan cosas buenas.
Y no siempre es así. ¿Cuántos buenos hay en este lugar, en esta sala? ¿No? No, pero que no tenemos un corazón inclinado todo el tiempo al mal. Somos personas que tenemos nuestros errores, que tenemos obviamente nuestro pecado, pero que todos los días nos disponemos a examinar nuestro corazón delante del Señor, arrepentirnos, pedirle perdón y procuramos vivir en su voluntad. Y sin embargo, ¿no nos pasan cosas malas? Sí. A ver, no sé, un día de tormenta, un árbol está medio inclinado, pasó una persona caminando y el árbol se cayó. ¿Y uno qué va a decir? Ah, esa persona pecó antes de pasar por el árbol. No, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, seguramente, pero no, eso no significa que haya pecado recién y que por eso el árbol se le cayó para matarlo, ¿no? Entonces, es importante entender que Pablo no estaba en el lugar equivocado. Pablo estaba cumpliendo el llamado de Dios. Pero esa situación que Pablo vivió, Dios la usó para que estos hombres que creían que era un homicida y que la justicia le iba a caer de una manera u otra, estaban así mirándolo, ¿no? Esperando que Pablo se empezara a hinchar, porque el tipo de serpiente que lo picó hacía que las personas se hincharan hasta que caían muertos. Era una muerte así como instantánea. Entonces estos hombres, ¿qué hacen? Empiezan a mirarlo y dicen que esperaron mucho tiempo y no pasaba nada. Ahora miren lo que hacen. Los mismos que lo trataban de homicida, ahora lo hacen un dios. Lo miran, ven que no le pasa nada, que no se muere por las mordidas de la serpiente y dicen, ah, este hombre es un dios. Entonces, ¿no? ¿Vieron qué absurdo? Entonces, esto nos habla también de que las personas, a mí siempre me hace reflexionar sobre esto, ¿no? Aquellos que viven del halago de los demás, cuando reciban una crítica van a morir, ¿no? Pero aquel que la crítica la deja pasar, cuando venga el halago, no va a depender de eso, ¿sí? Pablo no dijo, ah, sí, soy un dios. No, Pablo aprovechó para dar testimonio de quién era, de su fe en Cristo y dar el mensaje una vez más a gente que no le hubiera llegado este mensaje de salvación. ¿No? Porque era probable que esta gente no le llegara el mensaje. Y dice que ahora él va a estar con él como el líder de ese lugar, como el jefe del lugar, y va a tener la posibilidad también de darle testimonio a él, ¿sí? A alguien que sería como una especie de gobernante de esa isla. Entonces vemos que una y otra vez la palabra de Dios y la profecía sobre su vida y lo que le había sido asignado se está cumpliendo. Y este hombre tiene un corazón todo el tiempo inclinado a no rebelarse contra el llamado, sino a ser obediente, ¿no? Y por eso es guiado por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces queremos ver eh, poder del Espíritu, muchas veces queremos ver resultados milagrosos, pero no queremos que el Espíritu nos guíe hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y a veces estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. En cambio, Pablo estaba donde tenía que estar. Y uno dice, pero algo más no le podía pasar. Pero tranquilos, porque vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿eh? Y Pablo mismo dice esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el propósito de Dios es que todos conozcan el Evangelio. Ese es el gran propósito, ese es el gran plan de Dios. No es que Dios tiene un plan diferente para cada uno, no. Dios nos dio una asignación a todos, que es que a través de nosotros la luz de Cristo se vea, el mensaje del Evangelio llegue a toda criatura. Y claro, lo puso en distintos envases, pero el contenido, lo importante, es el mismo para todos. Entonces nosotros tenemos que saber transmitir el mensaje de manera correcta. Como en la forma que está envasado es distinto. Mi envase es distinto al de Norma, al de Hugo, al de Nancy, al de Alicia. La forma en que lo voy a volcar va a ser distinta, pero el contenido, que es lo importante, es el mismo. ¿Sí? Y es el mensaje. Entonces, qué importante que Pablo nos muestra esto, ¿no? Que a pesar de todas las contrariedades, de todas las dificultades, a pesar de que uno diría, bueno,
algo malo hizo este hombre, ¿eh? Algo malo hizo para que le pasen todas. No, es que estaba cumpliendo con el llamado de Dios, estaba teniendo tribulaciones, adversidades, situaciones muy difíciles, grandes obstáculos, pero el Señor lo estaba librando de todo eso, ¿sí? Así que tenemos que dejar de lado esta teología incorrecta de la soberanía de Dios y entender que lo que Dios sí puede hacer, Dios, a ver, Dios no manda el suceso, pero es el que puede transformarlo. Dios no hace como si fuéramos muñequitos o robots que nos hace hacer las cosas de determinada manera y después dice, te equivocaste. No, nosotros tenemos la capacidad de decidir, de elegir dónde estar, cuándo, con quién, ¿sí? Y entonces, después, de acuerdo a que nos hayamos equivocado o no, de acuerdo a que hayamos hecho la voluntad de Dios o no, luego sí Dios tiene el poder de transformar cualquier situación adversa en bendición para nuestra vida. Pero no es que Dios haga todo, ¿sí? Como que no nos da la libertad, porque eso nos ubica en un lugar incorrecto. Dios nos da la libertad de elegir. Porque si no, también esa es una manera de corrernos de nuestra responsabilidad, ¿no? Y nosotros somos responsables. Tenemos que vivir con ese entendimiento de que somos responsables, que todos los días, todo el tiempo, a cada minuto decidimos qué hacer. Y que esas decisiones tienen una consecuencia, para bien o para mal. Ahora, cuando vemos que las situaciones son adversas, Dios tiene el poder de transformarlas. Entonces todo ayuda bien. Dios mandó el viento, la lluvia, la tempestad, no es que Dios lo mandó, no es que Dios hizo que el barco anduviera haciendo así de acá para allá, no es que Dios puso la víbora entre las ramas para que a Pablo lo picara, no, son cosas que acontecen. Dice que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, las cosas suceden. El tema es cuando suceden, ¿quién interviene a nuestro favor? Y Dios va a intervenir siempre que nosotros clamemos a Él y siempre que estemos en su voluntad, ¿no? Entonces vemos que Dios en esta situación, la víbora lo pica, pero Dios interviene y ese veneno que era para muerte, Dios no permite que esto suceda y Pablo siguió viviendo y dando testimonio de su fe. Entonces, qué importante que es entender que la soberanía de Dios es la que puede transformar cualquier situación, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, hasta cualquier error nuestro lo puede transformar en bendición. ¿Sí? Y vemos que dice que en aquellos lugares, dice el verso 7, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Recordemos que el número 3 en la Biblia habla todo el tiempo de revelación, de algo que se quiere manifestar, de algo que se está por ver, ¿sí? Y dice que la palabra principal que usa acá era una manera de llamar a alguien que tenía un liderazgo absoluto, ¿sí? En el lugar, por lo cual era como casi el dueño de la isla. Y dice que este hombre invitó a Pablo y a los que estaban con él y los recibió de una manera amistosa, fue hospitalario, ¿sí? Fue amable con él. Entonces vemos que todo lo que parecía adverso, Dios lo está transformando y lo está convirtiendo en algo que va a ser de bendición. Porque dice que casualmente, así como entre comillas, dice que el padre de este hombre estaba en cama enfermo y estaba enfermo con fiebre y disentería, que es como una especie como una diarrea, era que terminaba matando a las personas, ¿sí? Calculemos que la medicina en ese tiempo no estaba avanzada como está hoy, y esto era algo que terminaba con la muerte de las personas, y era como algo, un virus que se iba pasando rápidamente, y este hombre estaba enfermo, y dice que Pablo, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces vemos que el llegar a esta isla no fue casual, había propósito en todo esto. Entonces, a mí me queda algo, hermanos, y yo no quiero seguir mucho más para que todos puedan compartir, pero me queda claro que toda esta situación adversa, lo único que tuvo como resultado final fue bendecir
la vida de Pablo, de los hermanos que estaban ahí, y bendecir a los del lugar también. Porque este hombre fue sano, pero dice que después, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Para que el viaje pudiera tener continuidad en esa época invernal, donde había tantos vientos y lluvia y frío, ellos tenían que estar abastecidos y no lo estaban. Cuando ellos zarparon en esa nave, no tenían el abastecimiento adecuado para atravesar tanto tiempo, con lluvia, viento, frío y con toda la contrariedad que tenían climática. Por lo cual, el llegar a esa isla, casi como náufragos, no fue casual, ¿sí? Porque vemos que ellos hacen algo de parte de Dios que fue sanar a los enfermos. Dice que Pablo oraba por todas las enfermedades, tuvo la posibilidad de compartir con este hombre que era como el jefe de esa isla, ora por el padre de este hombre y es sanado. A raíz de eso, todos los que estaban enfermos en la isla le piden oración a Pablo y Pablo ora por ellos y son sanados. ¿Y qué hace esta gente en respuesta? Los honran dándole lo necesario para continuar el viaje. Entonces, ¿vieron qué distinto es mirar a través de los ojos de la fe las adversidades? Que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas nos va a librar el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que parecía contrario ahora se convierte en bendición para los del lugar y para Pablo y los hermanos que con él viajaban. Entonces, qué importante es que cuando viene un momento de adversidad, nadie está diciendo que nos gusten los problemas, nadie está diciendo que nos querramos quedar en un problema, nadie está diciendo que es el lugar, nuestro fin, un problema, pero sí hay que atravesar el valle de las lágrimas y hay que convertirlo en fuente. ¿Sí? El Salmo dice eso, que los que aman al Señor, los que aman la justicia, los que caminan en rectitud, van a atravesar el valle de lágrimas y lo van a convertir en fuentes, manantiales. Y como me gusta pensarlo siempre, eso hace que otros puedan beber de esas aguas de vida, ¿no? Entonces, hoy tal vez la adversidad que estás viviendo, esa tormenta, ese naufragio, esa serpiente que te picó, no sea el lugar donde definitivamente quieras quedarte, obviamente, no sea que te quieras quedar en ese valle de lágrimas, claro que no, nadie quiere quedarse a vivir en el valle de lágrimas, pero hay que atravesarlo de la mano del Señor, hay que atravesarlo sabiendo que la serpiente puede picar, pero el veneno no te va a matar. Hay que atravesar ese valle de lágrimas sabiendo que el viento puede sacudir la nave, que podés parecer que te vas a morir ahogado, pero vas a llegar a una isla, aunque sea nadando, así como puedas, pero vas a llegar a tierra firme. Y esa es la promesa de Dios. El Señor no lo libró de la picadura de la serpiente, el Señor no los libró de la tormenta, del naufragio, ¿sí? No hizo que no sucediera nada y se detenga el viento y se detenga la lluvia, no, no, no. Pero atravesaron eso y cuando salieron de esa situación, supieron que sabían en quién habían confiado. Y mi oración es que esta noche podamos decirle a nuestra alma, yo sé a quién he creído, ¿sí? Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. El Señor nunca te va a dejar sin tu premio por haber soportado la prueba y haber salido con Él de ese lugar. El Señor nunca te va a dejar sin recompensa. El Señor nunca te va a dejar solo en medio de el clamor por su ayuda. Nunca nos va a dejar el Señor. Y Él dice, es galardonador de los que le buscan. Si nosotros le buscamos de todo corazón en medio del naufragio, si le buscamos de todo corazón en medio de la serpiente, de la picadura de la serpiente, el Señor nos va a dar respuesta y nos va a librar de todas nuestras angustias. Y me gusta ver esto, ¿no? Que Dios había llevado a Pablo y a los hermanos para que ellos sean de bendición en esa isla.
No es que cayeron y dijeron, no, qué casualidad que caímos acá. Mirá dónde vinimos a caer. No, no, Dios los llevó hasta ese lugar. Había un propósito. Pero está también en nosotros el tener nuestros sentidos espirituales agudizados. El saber discernir los tiempos, el saber discernir las situaciones. Cuando estés en medio de una dificultad, cuando estés atravesando un momento bien difícil, decirle, Espíritu Santo, permitime discernir esta situación. Permitime ver más allá de lo que me está pasando. Permitime ver qué es lo que querés. Permitime ver cuál es tu voluntad en medio de esto. Cantábamos al principio, amo hacer tu voluntad. ¿No? Amo hacer tu voluntad. Porque cuando nosotros estamos metidos en su voluntad, siempre va a haber gozo, aún en medio de la dificultad. Porque vamos a tener la plena seguridad y la confianza que tenía Pablo. El Señor no me va a dejar, pensaba Pablo. Él me dijo que me llamaba para esto. Él me dijo que me estaba dando la posibilidad de hablarle a mis hermanos judíos, a los gentiles, pero también a reyes, a gobernantes. Bueno, si Él me trajo hasta acá, por algo debe ser. Y no vemos en ningún momento a Pablo quejarse de las situaciones que vivía. Y fueron muchas. Nosotros leemos capítulos así que los pasamos rápido, pero había que pasar todo eso que Pablo estaba pasando. Pero él tenía la certeza de quién lo había llamado. Y sabía que el Señor era aquel que había pasado por todas las tribulaciones, había pasado por vergüenza, había pasado por el abandono de sus amigos, había pasado por el rechazo, había pasado por todo. Dice que no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que no pueda compadecerse de nosotros, porque sufrió todo lo que nos podamos imaginar, Él lo sufrió a causa de nosotros. Entonces, en el momento en que te sientas, como a mí me pasa muchas veces, ¿no? Cuando me siento triste o me siento enojada o me siento indignada con una situación, digo, Señor, vos mejor que nadie me vas a entender, porque pasaste por todo esto, ¿no? Y vieron cuando uno se siente mal con respecto a un tema y tiene un amigo, una amiga con quien puede conversar, es como que uno se alivia un poco, ¿no? El poder charlarlo y saber que el otro te entiende. Sobre todo cuando esa persona pasó por esa situación y uno como que siente alivio. Bueno, el Señor pasó por todo lo que te puedas imaginar, por todo lo que puedas estar viviendo, Él lo pasó y dice que Él se va a compadecer, va a tener compasión de vos y de mí cuando suframos distintas situaciones. Entonces Pablo sabía esto. Pablo sabía que lo que él estaba atravesando, el Señor tenía compasión de él y que lo iba a librar. No sabía cómo lo iba a hacer, pero que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y yo quisiera que nos quedemos con esto en esta noche, ¿no? Yo no sé cuál es la serpiente que te picó en esta semana. ¿Qué nombre tiene eso que te pasó? No sé cuál es la dificultad y cuán grave es, porque esto era grave. La picadura de esa serpiente era para que lo matara. Era un veneno mortal. Yo no sé qué el enemigo quiso hacer contra tu vida, contra tu familia. No sé qué es lo que te pasó, que lo estás viviendo como una picadura de serpiente y los de alrededor están mirando así a ver cuándo explota y se muere, ¿no? Cuándo revienta este. Porque dice que las personas se hinchaban, se hinchaban, se hinchaban y como que explotaba todo por dentro y morían ahí. Y tal vez estés viviendo una situación así, donde hay muchos observándote y mirando a ver cuándo ¡pah! Se muere. Pero dice que quedaron mucho tiempo mirando y no pasó nada. ¿eh? Sin embargo, Pablo pudo usar eso para llevar el mensaje del Evangelio, para orar y bendecir a toda la gente de la isla. Y ellos fueron de bendición y les dieron las provisiones necesarias para continuar el viaje. Vos mirá cómo Dios puede transformarlo todo. Puede transformar la peor picadura de víbora, el veneno mortal lo puede transformar en bendición para los que te están mirando y para tu propia vida. Así que esa es mi oración en esta noche, ¿no? Que así sea con lo que estamos viviendo. Vamos a orar y luego yo les voy a pedir que podamos compartir todos, que se desmuteen y también puedan compartir qué es lo que recibieron de parte de Dios.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche, gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, gracias porque hay tanta enseñanza para nosotros en lo que hemos leído. Señor, gracias porque sobre todas las cosas podemos comprender que no se trata de ser perfectos, Señor. Tenemos errores, tenemos pecados, Señor, pero sabemos que cuando nos alineamos otra vez a tu voluntad, cuando procuramos vivir, Señor, en obediencia a tu palabra, cuando procuramos caminar en tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor, todo va a ayudar a bien, Señor, todo va a terminar bendiciendo nuestra vida, porque nosotros nos sometemos a tu gobierno, Señor. Queremos darte gracias porque podemos entender que cuando vos nos llamaste, Señor, y nos escogiste, lo hiciste para que nosotros manifestemos a un Cristo vivo, a un Cristo que no solo murió por nuestros pecados, por nuestra salvación, sino que resucitó y eso nos dio vida eterna, nos dio, Señor, la esperanza gloriosa de que vamos a estar contigo para siempre, Señor. Gracias porque también nos dejaste a tu Espíritu Santo para que no estemos solos, Señor, y sabemos que tu Espíritu es aquel que puede guiarnos a toda la verdad y a todo el plan que vos tenés en nuestra vida. Señor, te pedimos que nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor, que nuestros ojos estén atentos para poder ver qué es lo que vos querés para cada uno de nosotros, Señor. Que estemos en el lugar indicado, en el momento indicado, Señor, para cumplir con ese plan, Señor, y caminar en esas buenas obras que vos preparaste de antemano para que andemos en ellas, Señor. Te pedimos que podamos aprender todos los días a vivir en tu voluntad, que amemos hacer tu voluntad, Señor, porque sabemos que puede venir cualquier contrariedad, puede venir cualquier adversidad, puede venir un veneno mortal contra nosotros, pero vos nos vas a librar, Señor. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, que sos un Dios vivo, verdadero, que cumple cada una de sus promesas. Señor, tu palabra es verdad y nosotros te creemos y en ti confiamos. Señor, yo te pido ahora por cada uno de mis hermanos que estuvo pasando alguna adversidad en estos días, Señor, que puedan ellos sentir esta convicción tan fuerte en sus corazones de que por más que la serpiente haya mordido, el veneno no va a ser mortal. Señor, tú traerás vida y tú traerás bendición ahí donde el enemigo quiso traer muerte y quiso traer maldición. Señor, yo te pido que a cada uno de mis hermanos se les pueda revelar esto. Señor, que el único Rey poderoso y soberano eres tú, Señor. Te damos gracias por esta noche, por tu palabra y por tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé quién va a ser el primero en compartir. Ahí vamos, Hugo, claro.